En Cooperativa, Salud a Fondo. Un programa que entrega información directa y útil de FONASA y responde tus inquietudes. Salud a Fondo en Cooperativa, con Sebastián Esnaola. Una presentación del Fondo Nacional de Salud. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud a Fondo, acá en Cooperativa. Hoy estaremos hablando de las licencias médicas. Usted lo ha visto, lo ha escuchado acá en nuestros informativos. Este tema que ha estado bien presente en las últimas semanas a partir de la detención de varios médicos por la venta de licencias falsas. Bueno, vamos a abordar a fondo este tema desde el daño que significa el sistema de salud público y, por cierto, las buenas prácticas también, que eso es importante que lo destaquemos, saber la guía práctica de cuándo y cómo operan las licencias médicas para los afiliados que están enfermos, que la requieran. De eso estaremos conversando en esta nueva edición de Salud a Fondo en Cooperativa. Bienvenidas y bienvenidos. Salud a Fondo en Cooperativa. Es una presentación de FONASA. Muy bien, hechas las presentaciones, sumo a la conversación al director del Fondo Nacional de Salud, Camilo Cid, que está con nosotros acá. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado acá en Cooperativa. Muy bien, Sebastián, muchas gracias a ti, buenos días. Bueno, te hemos visto en las noticias justamente dando cuenta de esta situación que ya ilustrábamos al inicio de nuestro programa, este caso y esta detención, investigación que se hizo por parte de la justicia y las conclusiones que fueron bien reveladoras. Pero vamos definiendo justamente los parámetros generales para que luego abordemos y entremos al área chica. ¿Qué es la licencia médica? ¿Quiénes pueden acceder a ella? ¿Por qué es tan importante además que se genere un respeto por este documento, que no se haga tontas y a locas y menos, por supuesto, que se falsifiquen? Claro, la licencia médica es un derecho que tiene todo trabajador en función de recuperarse de una enfermedad, ¿no? Uh-huh. La licencia médica pretende, por una parte, cubrir el riesgo financiero que las personas tienen cuando se enferman, porque pueden perder recursos cuando no pueden asistir a sus trabajos. Pero también es una herramienta terapéutica en el sentido que es parte de la recuperación de una enfermedad. El descanso es una parte de una recuperación de la enfermedad y por lo tanto constituye un derecho de los trabajadores, como te decía. Ella puede ser emitida por un profesional, ya sea un médico, pero también los dentistas y las matronas pueden otorgar licencias médicas. Ya, eso como marco general. Ahora vamos a esta situación, porque el problema de las licencias falsas no es algo que se genere exclusivamente ahora, sino que se viene arrastrando desde hace un tiempo, ¿no? Así es, el problema de las licencias médicas falsas se arrastra hace varios años. Hay que decir que la responsabilidad del Fondo Nacional de Salud no son atribuciones de fiscalización, pero sí tenemos atribuciones de financiamiento. Eso quiere decir que nosotros recaudamos los recursos, administramos los recursos y finalmente pagamos las licencias médicas en distintas modalidades dependiendo de también la afiliación de las personas a FONASA y SAPRE o a empresas que tienen cajas de compensación o no. Pero nosotros en ese caso igual tenemos, digamos, una atribución de supervigilar el uso de los recursos fiscales, que son que es muy importante, ¿cierto? El buen uso de esos recursos. Y por lo tanto nos preocupan estos problemas y venimos entonces colaborando con la justicia desde hace ya varios años, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ya hubo varias investigaciones. Hubo casos, hubo 320 investigaciones, fíjate, y este año ya hay 70 investigaciones que ha realizado la CONPIN, que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Ellos son los que levantan las cejas cuando detectan alguna inconsistencia, ¿no? Exactamente, es la parte de la fiscalización sanitaria del proceso que está a cargo de la CONPIN y que la CONPIN depende a su vez del Ministerio de Salud. Ahora, eso es lo que ocurre el año pasado. Ustedes llegan en esta nueva administración y bueno, se dan cuenta de que hay un problema, grave y buscan un camino distinto para poder investigar esto también, ¿no? Efectivamente, se forma una comisión entre los organismos que están involucrados en el proceso, que son la CONPIN, que ya mencionábamos, la Superintendencia de Seguridad Social, que está a cargo de la fiscalización de todo el procedimiento, el Consejo de Defensa del Estado, que finalmente tiene la atribución jurídica, ¿cierto?, de procesar los casos cuando son delictivos, digámoslo así, ¿cierto?, y está el Fondo Nacional de Salud. En ese conjunto de reuniones
se comenzó a estudiar la forma en que pudiésemos tener resultados más efectivos, ¿no?, en estas investigaciones. Y entonces se emprendió de manera más decidida y con algunas atribuciones de la justicia, digamos, en ir sobre aquellos casos que, entregada la información por el FONASA, resultaban más llamativos, digamos, de estos problemas. Y ahí es donde se detecta este caso, que termina siendo un caso gigante, que termina con una treintena de imputados por distintos delitos, que vinculados justamente a este proceso de licencias fraudulentas, ¿no? Sí, fíjate, acá hay una serie de números, que no quiero confundir, pero en general es necesario decir que FONASA entregó antecedentes en este contexto sobre 44 médicos. Uh-huh. Esos 44 médicos a partir del año 2020 habían emitido algo así como 168.000 licencias, haciendo un total de unos 60.000 millones de pesos. Uh-huh. De ese conjunto, un volumen gigantesco, claro. Sí. De ese conjunto de actividades, la Fiscalía pudo determinar e imputar a 29 de estas personas. Finalmente, cierto, como se sabe, a 7 de ellos los pudo poner en prisión preventiva, y a los restantes con diversas medidas cautelares como arresto domiciliario. En este caso, como eran 29 imputados, el conjunto de los recursos involucrados eran 38.800 millones de pesos, ¿no? También es bueno hacer una aclaración, porque sí, es importante, una cifra muy importante, ¿no? Sí. Pero es una cifra que bordea el 3%, 3,5% del presupuesto de licencias del Fondo Nacional de Salud. He escuchado otras cifras que son un poco alarmantes, digamos, pero que esta es una cifra muy importante. Sí, claro. No es minimizarlo, pero es poner en el fondo las cifras donde corresponde. Exactamente. Ya, eso es importante. El modo de operación lo tienen más o menos claro de este tema, y cómo se puede atacar de raíz este asunto, porque, insistimos, no es nada nuevo. Ha habido casos de connotación pública hace muchos años también, y uno dice, bueno, son cosas que se superan, pero queda mucho ahí, y de seguro hay mucho otro que no se ha detectado aún, o que se va a detectar más adelante, o finalmente otros que van a pasar inadvertidos. ¿Cómo trabajar justamente esa situación para del lado de ustedes, de lo que pueden hacer ustedes, más allá de las herramientas que la justicia puede entregar a través del Ministerio Público para minimizar esto? Bueno, primero hay que decir que en base a esta experiencia hay una forma de trabajo ahora de los organismos, una forma mancomunada de trabajo de los organismos involucrados que es muy útil, ¿no?, que tiene muchas lecciones positivas, uh-huh, que hay que aprovechar, ¿no? La forma de detectar los casos que pueden ser fraudulentos, la forma de organizarse para entregar la información, la forma en que actuó la propia justicia, ¿cierto?, con fiscales especiales, con, ¿cierto?, de alguna manera agentes encubiertos. Son cuestiones que son importantes, que son innovadoras, no se habían hecho antes. Ahora bien, el FONASA, como decía al comienzo, tiene atribuciones de financiamiento de las licencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero obviamente que nos preocupa por el uso de los recursos. En ese caso, como nosotros tenemos un sistema informático que usan todos los involucrados para la tramitación, nosotros hemos focalizado nuestro actuar en ese sistema, y estamos planteando algunas modificaciones para el próximo año que se van a implementar a partir de 2023, como por ejemplo intervenciones electrónicas al momento en que los médicos emiten licencias, ¿no? A ver, expliquemos un poquito eso. Bueno, es muy sencillo, es apariciones, digamos, en el sistema, uh-huh, que advierten al médico si está con esa cantidad de licencias que está otorgando, ha entrado en un rango conflictivo, en un rango complicado por ejemplo, de grande emisor, uh-huh, de exceso, y entonces le avisa, ¿no? O usted está en el percentil tanto, digamos, de los emisores de licencias. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se da cuenta? ¿Es un comparativo con los años anteriores? Es comparativo entre pares, ¿no? Eso es muy importante, claro, porque se comparan entre ellos, ¿no? Nosotros sabemos que la comparación entre pares a nivel de profesionales, sobre todo los médicos, es muy, uh-huh, importante, ¿no? Entonces, aprovechar ese tipo de comparación. Los médicos en general emiten unas 100 licencias al mes, ¿no? Y de los que estamos investigando, o de los que se está investigando, emiten 10, 12 veces más que eso, ¿no? O sea, no es que sean 10 más, 20 más. No, o sea, es un volumen que de inmediato hace saltar todos los 100 alarmas. O de 1.500, digamos. Perfecto, ¿no? Claro. Entonces, es mucha la diferencia. Pero entre medio, digamos, hay posibilidad de ir advirtiendo. Entonces, estas apariciones en el sistema advierten. Esto está en un estudio con una universidad, entonces hemos podido hacer
pilotaje y tiene muy buenos resultados, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte hay Perdona, para dejar súper claro eso, no existe un tope de licencia. No es que el sistema en algún minuto le puede decir a un médico, usted no puede entregar más licencia. No, todas esas son atribuciones ya de las entidades. Nosotros podemos hacer las denuncias, pero Perfecto. entran a correr las entidades, ya sea las fiscalizadoras o directamente la justicia, en estos ambientes que te he comentado, respecto de o comisiones o entrega de información a procesos, ¿no? Nosotros Claro, porque si el promedio es 100 y de un mes a otro pasa a 500 o a 1000 o a 1500, obviamente que eso hace de inmediato que las nosotros alarmas en saltan. esos casos, por ejemplo, aportamos estos antecedentes a la justicia o derechamente nos querellamos, digamos, como FONASA, ¿no? Actualmente estamos siguiendo estos procedimientos porque nos han dado resultados, digamos, ¿no? Como se ha visto recientemente. ¿Hay más? ¿Hay otras? Sí, hay cuestiones que tienen que ver con los sistemas de información también, como la reingeniería de redes neuronales. Mencionar, por ejemplo, 3 cuestiones fundamentales, ¿no? Que el sistema permita justamente detectar altos emisores, ¿no? Si bien no podemos actuar inmediatamente, tampoco tenemos que hacer estudios para detectarlos, no para sacar la información. Tenemos que tener formas directas de detectarlos más automáticamente, de manera que podamos informar más rápidamente, ¿no? También si, por ejemplo, las personas a veces se producen lo que nosotros llamamos externalidades en el sistema, financiamos otros sistemas por errores, digamos, ¿no? Entonces, de protección social me refiero. Por ejemplo, si una persona tiene una pensión de invalidez por un problema de salud, no puede tener a su vez licencias médicas por ese mismo problema de salud. Entonces, los sistemas tienen que ser capaces de detectar esos cruces, digamos. Claro, que haya diálogo en la plataforma entre las distintas situaciones, pero no, que no se repitan y que alguien termine teniendo un beneficio duplicado. Y lo mismo sucede con la otra ley o con el otro programa, digamos, grande de licencias, que tiene que ver con las licencias de enfermedades del trabajo, enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, ¿no? Que ahí también hay una parte que puede haber cierta ambigüedad cuando se detecta o no una enfermedad que tiene que ver con el trabajo y no con una enfermedad común. Si esa enfermedad del trabajo es una licencia que tiene que financiar entonces la otra ley, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, eso también es importante para que no existan subsidios cruzados, digamos, que impidan el buen funcionamiento del conjunto del sistema de protección social de los trabajadores en este caso, ¿no? Ahora, desde el lado del Ministerio de Salud, desde el lado del FONASA, están también trabajando, y entiendo que hay un proyecto de ley que está justamente modificando el tema de los otorgamientos de licencia. Expliquemos un poquito en qué está eso, tanto el proceso de discusión que se tiene que dar en el Congreso, como también las ideas fuerza que tiene estas modificaciones. Sí, así es. Nosotros estamos trabajando sobre modificaciones a una ley que se presentó en marzo de este año en el Congreso, y esta ley permite básicamente fortalecer facultades a los organismos reguladores y fiscalizadores, o sea, básicamente a la CONPIN y a la Superintendencia de Seguridad Social, para que ellos puedan elevar, por ejemplo, las multas que se cobran a los profesionales cuando exceden, digamos, los límites de los procedimientos de licencia y los periodos de suspensión de los emisores cuando son grandes emisores, ¿no? Entonces hay fundamentalmente en este proyecto de ley hay aumento de multas, aumento de los periodos de suspensión para la facultad de emisión de licencias médicas. Hay también algunas otras medidas, como por ejemplo acelerar la notificación electrónica a los profesionales cuando están siendo investigados para apurar los procesos. También la posibilidad de que las entidades puedan pedir la ficha clínica u otro documento relevante para resolver rápidamente cuando hay problemas con las licencias médicas. En fin, hay facultades para investigar a los contralores en el caso de la CONPIN. Había ya atribuciones para investigar contralores en el caso de la ISAPRES, pero no en la CONPIN. Y una serie de otras medidas que van en ese sentido, digamos, facilitar los procesos para realizar suspensiones, multas y aumentar esas multas. Esas multas se aumentan más o menos en 5 o 6 veces de lo que son hoy día. Ya, es interesante eso. Antes de que cerremos este segmento, ya vienen las preguntas de ustedes, ¿eh? Ojo, que siempre son muy interesantes. Demos una pincelada al proceso, para que la gente también no sea incauta, no caiga, y que también sepa los derechos y las obligaciones que tiene a la hora de que se ejecute una licencia médica. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para hacer efectiva una licencia?
Sí, muy bien. La licencia, como decíamos al comienzo, es un derecho de todos los trabajadores y en ese sentido está disponible para trabajadores independientes y dependientes, ¿no? Lo primero es que el médico tiene que extender una licencia médica. Debe ser llenada en un formulario único. Previo diagnóstico. Previo diagnóstico, claro, que ese formulario puede estar en papel, puede ser físico o puede ser en formato electrónico en el sistema, ¿no? Uh-huh. Las personas también deben tener 3 meses de cotización, ¿no? Y 6 meses de afiliación a alguno de los aseguradores, digamos, ya sea FONASA o ISAPRE, uh-huh, para las personas dependientes, ¿no? Para los trabajadores independientes este requisito se extiende a 12 meses de afiliación y 6 meses de cotizaciones. Perfecto. ¿No? Deben tener un contrato vigente al momento del inicio de la licencia, en el caso también del trabajador dependiente, y la licencia debe ser reconocida por el empleador, ¿eh? Finalmente debe ser autorizada por un organismo competente, que el organismo competente para el caso de los afiliados FONASA es CONPIN, y en el caso de la ISAPRE es la propia ISAPRE. Perfecto. En caso de que se rechace una licencia médica, ¿qué se debe hacer? Sabemos y hemos visto justamente que pasa mucho en las CONPINes, que el trámite se demora y todo eso, y que hay gente que termina quedando sin recursos por la lentitud muchas veces en el trámite o por los rechazos que se producen en ella. A veces aceptado y otras veces, de acuerdo a lo que muchas personas denuncian, un poco arbitrario. Totalmente, y es muy importante conocer entonces el proceso, ¿no? Si las personas pertenecen a FONASA, ellas pueden presentar un recurso de reposición ante la CONPIN, ¿eh? Y si la licencia es nuevamente rechazada, actúa entonces la Superintendencia de Seguridad Social, donde ellos pueden apelar, ¿no? Uh-huh. Si está afiliado a una ISAPRE, aprovechemos también de informar a las personas que están en ISAPRE, puede presentar una solicitud ante la misma ISAPRE, y si nuevamente rechazada, ahí puede ir a la CONPIN. Perfecto. Una vez que va a la CONPIN, que tiene que ser la que corresponde a su domicilio, ¿no? Si esto no funciona como la persona espera y estima que tiene que seguir reclamando, puede entonces acudir a la Superintendencia de Seguridad Social. Uh-huh. Con todo, este es un sistema como prejudicial, ¿no? Que está organizado para que las licencias estos reclamos puedan resolverse rápidamente, ¿no? Y las personas puedan contar con los recursos cuando los necesitan. Porque si sigue insatisfacción, se puede recurrir a tribunales, ¿no? Claro, exactamente. Si aún persiste la situación, está todavía, ¿cierto?, la inspección del trabajo, uh-huh, o los tribunales de justicia correspondientes. Es súper interesante lo que hemos aprendido y también lo que hemos conocido, ¿eh? Una trama que se produce detrás del tema de las licencias médicas que afortunadamente se le ha dado un golpe duro en los últimos días. Una pausa, ya seguimos con Camilo Cid, el director nacional de FONASA, hablando de salud acá en nuestro programa. No te muevas de la sintonía. Toda la información, todas las respuestas. Salud a fondo en Cooperativa. Recuerda que el Fondo Nacional de Salud brinda protección financiera y cobertura de atención para todas las personas. Síguelos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, en Instagram, @FONASA Chile, o también puede llamarlos a su call center 600-360-3000. Te lo repito, 600-360-3000. Seguimos haciendo salud a fondo acá en Cooperativa junto a Camilo Cid, el director nacional de FONASA, hablando de las licencias médicas, de este golpe que se le dio al proceso de licencias médicas fraudulentas, y también respondiendo las dudas sobre este proceso, las dudas que ustedes tienen semana a semana y que las respondemos acá en Cooperativa. Preguntas al director. Salud a fondo en Cooperativa. Camilo, ¿tienes los fonos puestos? Sí, fonos puestos, lo veo. Tenemos ya las preguntas, las dudas, las situaciones que nos cuentan nuestras amigas y amigos. Vamos con la primera, la protagoniza Claudia. Hola, buenos días, soy Claudia. Una consulta, ¿los trabajadores independientes tienen derecho a la licencia médica? Interesante pregunta, algo habíamos hablado antes, pero bueno que lo reforcemos, Camilo. Así es. Hola, buenos días, Claudia. La respuesta es sí, claramente, ¿no? La licencia médica es el derecho que tienen los trabajadores dependientes o independientes de ausentarse o reducir la jornada de trabajo durante un determinado periodo de tiempo en cumplimiento de una indicación médica, ¿no? En este caso, en los trabajadores independientes, como habíamos señalado antes, la persona debe contar con una licencia médica autorizada, tener 12 meses de afiliación anteriores al mes en que inicia la licencia,
tener al menos 6 meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del periodo de 12 meses de afiliación de salud que mencionábamos, y estar al día también en el pago de las cotizaciones, lo que quiere decir que ha pagado la cotización correspondiente al mes anterior al problema de salud que genera la licencia. Perfecto, ahí está, Claudia, la respuesta a tu inquietud. Tenemos otra, la escuchamos, la cuenta nos dice Nemesio. Hola, buenos días, soy Nemesio Antonio Cornejo Lizana. Necesito ayuda porque mi licencia médica salió rechazada por reposo injustificado. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién me puedo dirigir? Ya, ahí está la situación de Nemesio. Buenos días, Nemesio. Sabemos que es un problema que aqueja a muchos beneficiarios, y es bueno entonces poder aclarar. Si usted es afiliado a FONASA y no está conforme con lo resuelto en primera instancia por la CONPIN, quien autoriza la licencia médica, ¿cierto?, puede presentar una apelación, un recurso de reposición ante la misma CONPIN en los 5 días hábiles desde que es notificado, ¿no? Para ello puede ingresar a la web, esto es milicenciamedica.cl, y completar el formulario correspondiente a ese recurso de reposición. Repito, milicenciamedica.cl. Ahí puede encontrar el formulario entonces donde tiene que hacer este recurso de reposición ante la CONPIN. Listo, ahí está para que pueda hacer ese trámite, y lo bueno es que además se puede hacer online, que facilita las cosas. Caroline nos entrega la siguiente inquietud. Hola, buenos días, soy Caroline Bravo. Vi en las redes sociales que FONASA le paga a las cajas de compensaciones para que ellas paguen las licencias. ¿Es verdad eso? Ya, el tejimaneje de las licencias, Camilo. Buenos días, Caroline. Efectivamente, FONASA transfiere una especie de adelanto que es el 3,1% del 7% de todas las cotizaciones a las cajas de compensación para que paguen las licencias de las personas que trabajan en empresas que están afiliadas a las cajas, ¿no? Esto es una cuestión legal que opera desde 1989. Ciertamente el guarismo, este 3,1% del 7%, aumentó en el año 2021, producto de la pandemia, donde aumentaron mucho las licencias en general, y entonces las cajas necesitaron mayor liquidez para poder pagar aceleradamente estas licencias. Ese guarismo incluso llegó el año pasado, durante este año a 6,45%, y se hizo una modificación en la ley de presupuesto para permitir aquello. Sin embargo, con la ley de presupuesto 2023 volvemos al 3,1%, esperando que se normalice este gran auge que tuvo las licencias producto de la pandemia fundamentalmente, hasta volver al 0,6% que era lo legal. Es importante, creo yo, que estas son cuestiones financieras de aceleración, que no implican problemas para las personas. Por el contrario, lo que tratan de hacer es que tras bambalinas la cosa funcione, los dineros estén disponibles, que es una ley de 1989 y que no implica, FONASA no paga ninguna comisión a las cajas de compensación por esta gestión de los pagos, digamos, ¿no? Es parte de las atribuciones o posibilidades que estas cajas tienen en el contexto de la seguridad social chilena, ¿no? Ahí está, la respuesta entonces para Caroline, que también de seguro le va a servir a muchas otras personas que nos están escuchando. Súper interesante el capítulo de hoy, Camilo. Hemos aprendido del tema de la licencia, hemos conocido además de primera fuente todo lo que ha ocurrido en estas últimas jornadas, estas últimas semanas, a propósito de las licencias fraudulentas, este golpe que se dio justamente a un grupo de personas que la realizaban, y creo que a la larga estamos llevando buenas noticias, y eso es lo importante. Sí, claro, para nosotros es muy importante porque la licencia, como decía al comienzo, es un derecho de los trabajadores. El que se produzcan estos fraudes, digamos, perjudica no solo el erario y los recursos que debemos recaudar, sino que también dificulta que esos recursos estén disponibles para las personas cuando lo necesitan, que estén disponibles para la red pública de salud, y también de alguna manera causan una merma de prestigio frente a este derecho tan importante para los trabajadores, que no debiera en ningún caso sufrir este tipo de fraudes, y debiera permanecer, y debiéramos cuidar como sociedad
porque es un derecho, como digo, muy importante. Gracias, Camilo, por estar con nosotros este sábado aquí en Cooperativa. De nada, muchas gracias a ti, Sebastián. Bueno, con Camilo sí, director nacional de FONASA, hemos hecho este capítulo de Salud a Fondo en Cooperativa. Gracias por escucharnos. Yo me quedo por aquí, vuelvo más ratito con ustedes con el fútbol al aire libre. Que estén bien, chao. Fue Salud a Fondo en Cooperativa, una presentación del Fondo Nacional de Salud. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día.